Amados hermanos, muy buenas tardes, Dios los bendiga. Qué alegría podernos encontrar en este día para continuar el estudio de nuestra famosa epístola a los romanos. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este momento, por este tiempo que nos permite reunirnos y compartir con ustedes este tiempo de bendición para nuestras vidas. Y esperamos que la enseñanza de esta tarde sea de ánimo y edificación en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Bendito Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento que tú nos regalas, Señor, para compartir, para celebrar. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están reunidos con nosotros en este tiempo. Igualmente te damos gracias, Señor, por la vida del pastor Kim, que nos abre la oportunidad de estudiar, de profundizar y de acercarnos más a ti, Señor. Pero que nos acercamos a través de tu palabra, a través del estudio, y que este estudio traiga transformación en nuestras vidas, que podamos cambiar y que podamos rendir frutos, Señor, donde te glorifiquemos y te exaltemos a ti de una manera, Señor, que te agrade solamente a ti, Señor Todopoderoso. Igualmente venimos delante de ti, Señor, a rogarte perdón por nuestras faltas, a rogarte perdón por nuestros pecados y pedirte, Señor, en el nombre precioso de Jesús, que nos limpie de pecado, nos limpie de toda maldad y que nos haga dignos de estar delante de ti y compartir este tiempo maravilloso que tú nos regalas, esta oportunidad que tú nos das de celebrar tu palabra, Señor, de celebrar este tiempo para crecimiento, para fortalecimiento, para ánimo y para vivir, Señor, siempre delante de ti, Señor, como tú le dijiste a Abraham, sé perfecto delante de ti, de mí. Permítenos caminar delante de ti, Señor, buscando tu rostro cada día, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy nosotros queremos compartir la palabra del Señor con el libro de Romanos. Y para hoy tendríamos, digo, porque voy a hacer como un stand-by, un estar quieto, antes de continuar con el capítulo 3 del versículo 21 en adelante de Romanos. Pero quiero compartir solamente el versículo 21 para que podamos contextualizarnos qué es lo que queremos hacer en esta tarde. Dice el versículo 21 de Romanos capítulo 3, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Y quise en este momento, antes de continuar con el versículo 21 al versículo 31 de Romanos, lo que quise fue detenerme un momento y tratar de definir una serie de conceptos que creo que nos pueden llevar a nosotros a entender, a comprender un poco más lo que el Señor nos quiere enseñar a través de la carta a los romanos. Esa es una de las cosas o de los motivos por los cuales quise hacer un stand-by, hacer un pare y poder ingresar a unos términos que se utilizan permanentemente en esta carta. Y este es digamos, este material es un tema creo que en construcción, porque a medida que vayamos avanzando en el estudio de Romanos, creeré que voy a ir agregándole más conceptos y más conceptos para darle como mayor claridad a este tema. Cuando nosotros empezamos a estudiar Romanos, hablábamos del libro de los Romanos y lo titulábamos La justicia de Dios. Y tal vez
hay una presunción de parte de la mayoría de nosotros que este tiempo de Romanos o la carta de los Romanos, los términos que están en la carta de Romanos, parece ser que todos lo entendemos o los manejamos. Aunque nosotros decíamos que el apóstol Pablo, cuando le escribió a los romanos, él parte de un supuesto que todos los receptores de la carta eran personas que conocían del Antiguo Testamento, eran personas que conocían la escritura de ese momento que era el Antiguo Testamento. Entonces, quise hablar de unos conceptos que tal vez, vuelvo a repetir, muchos los tenemos dados o lo damos por sentado de que los conocemos. Y el primer concepto con el cual queremos tratar es la ley de Dios y el propósito de la ley de Dios. Porque hemos hablado durante estos días que hemos tenido la oportunidad de compartir el libro de los Romanos, hemos hablado de la ley de Dios. Y quiero más bien en este tiempo, en este momento, poder ingresar a manejar la palabra del Señor desde el punto de vista de lo que es la carta de los Romanos y que tiene que ver con la ley de Dios. Entonces, decimos que la ley de Dios tiene un propósito. Y tal vez lo más importante en esto es que una cosa es afirmar una doctrina y otra muy distinta es estar convencida de ella y que en consecuencia pueda cambiar nuestra vida. Y esto es cierto en cualquier tipo de enseñanza bíblica, pero particularmente es cierto en el caso de la doctrina de la caída y del pecado humano. Estas enseñanzas son difíciles de entender y normalmente no son aceptadas de muy buena gana. Y por eso es que pareciera que Dios se esforzara al máximo para convencernos de las mismas. Es decir, conocer en qué consiste la doctrina de la caída y del pecado humano. Porque la ley de Dios, tal como está contenida en la Biblia, es el medio principal por el cual Dios revela que el pecado es pecado y el pecador es un pecador. Eso es lo que la ley de Dios nos está mostrando. Nos quiere revelar que el pecado es pecado y que el pecador es un pecador, y esta revelación es el propósito principal de la ley. Porque resulta que existe una idea muy extendida de creer que el propósito de la ley es enseñarnos a cómo ser buenos. Pero este no es el punto que la Biblia enfatiza. Aunque es cierto que la ley instruye al malvado para limitar al mal y que instruye inclusive a los fieles cuando expresa la voluntad y el carácter de Dios, que nos quiere animar también a vivir una vida cristiana santa, pero el propósito primordial de la ley es convencernos de que somos pecadores y que tenemos necesidad de un Salvador. Es decir, el propósito de la ley es señalarnos la figura del Salvador. Porque, vuelvo a repetir, tal vez nos acercamos a la ley de Dios como esas ordenanzas, esos estándares que Dios nos llama a cumplir y que nosotros nos desanimamos porque no los podemos alcanzar, porque no los podemos cumplir. Entonces, a veces con ese desánimo nos desilusionamos. Pero lo que el Señor nos quiere mostrar a través de la ley es que nadie alcanza el estándar de Dios. Y por lo tanto nos está mostrando que hay algo que se llama pecado, hay alguien que se llama pecador, pero también la ley nos está mostrando la necesidad de un Salvador
y Él nos va a señalar siempre es a la figura de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Quiero hacer énfasis en esto porque cuando nosotros empezamos a leer la carta a los romanos, el apóstol Pablo se presenta como aquel hombre, aquel siervo de Dios que dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. Es decir, y lo vamos a encontrar más adelante, que el propósito de la ley es mostrarnos a quién, a Cristo. Que el evangelio de Dios es la ley de Dios. Y eso es lo que el apóstol está empezando a compartir con nosotros a través de este tiempo. Y entonces nos encontramos nosotros que ¿qué es el pecado? ¿Por qué habla del pecado? ¿Por qué habla del pecador? ¿Qué es lo que está el Señor diciéndonos con esto de lo que es el pecado o lo que es el pecador? Y lo primero que tenemos que ver son las concepciones o los conceptos que tiene el hombre o el ser humano de sí mismo. Durante este tiempo, la mayoría de los pastores que han compartido con nosotros y el hermano David, el pastor Luis Fernando, el pastor Gregorio, el pastor Luis Eduardo, nos han llevado siempre a lo que es el concepto del hombre o el concepto que tiene el hombre. No voy a profundizar mucho en esto, simplemente voy a dar unas características para poderlo enmarcar dentro de la ley de Dios. Las primeras de estas concesiones sobre el hombre es el punto de vista que tienen los clásicos, o sea, el enfoque predominante que hay en el mundo grecorromano. Y estas concesiones del hombre, si bien algunas tienen unas variantes entre los distintos pensadores, tenían, sin embargo, una idea que era la base, el fundamento, como la característica más elevada del ser humano, que consiste en lo que nuestros hermanos han enseñado durante estos días, es el concepto del nous o su facultad de razonamiento. Es decir, ellos están diciendo la persona deberá ser entendida en primer lugar a partir de esta particularidad, ¿de cuál? Del razonamiento. Es decir, ellos dicen el ser humano piensa o razona. Y eso, de acuerdo con Platón, Aristóteles y otros pensadores griegos, es lo que diferencia al hombre del resto del mundo visible. Las consecuencias de haber otorgado tal valor singular a la razón son bien conocidas. Primero, ese énfasis tiende a deificar la razón, convirtiéndola en el elemento divino en el ser humano. La justificación para dicha deificación descansa en la característica esencial de la razón. Es decir, es la habilidad que tiene el hombre para elevarse por encima de lo que observa, para evaluar, para criticar, para formar, para crear. Cada una de estas características se puede visualizar como teniendo un carácter semejante a Dios. Es ahí donde nosotros empezamos a ver unas características de los cuales el hombre llega a cometer el pecado. Y definitivamente para tratar el tema del pecado tenemos que remitirnos al pasaje de Génesis capítulo 3. Y nosotros nos encontramos que en los capítulos iniciales de Génesis, cuando Dios coloca al hombre y a la mujer en el Edén, los colocó ¿para qué? Para que fueran los gobernantes de la tierra. Y les entrega el máximo de libertad, de autoridad y de dominio posible que ellos les pudieran dar a los seres creados. Es decir, Dios les confió ¿qué? El gobierno de la tierra. Y no había ninguna limitación sobre cómo lo habían de ejercer, con excepción del tema del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual no habían de probar.
como símbolo de su dependencia de Dios. Es decir, esta prohibición, llamémoslo así, era que ellos deberían depender solamente de Dios. Y ese árbol lo que simboliza es la dependencia de Dios. Porque nosotros hemos escuchado a través de nuestras historias muchas tonterías que se han imaginado a través o con el propósito de explicar lo del dicho árbol, si era un manzano, si era el sexo, si era el higo, si eran una cantidad de cosas que hemos escuchado que la verdad no tienen ningún sentido. ¿Por qué? Porque aquí lo que está hablando Dios es de un simbolismo. ¿Y qué simboliza entonces el fruto? Y no es difícil de responder. El fruto es el símbolo tangible del hecho de que el hombre y la mujer, aun cuando tenían una enorme autoridad y dominio sobre la tierra, eran sin embargo, ¿qué? Criaturas de Dios. ¿Disfrutaban de qué? De su libertad y ejercían su dominio como resultado de un don gratuito de Dios. El fruto era una limitación para recordarles que no eran Dios, pero que eran responsables ante Él. ¿Qué tipo de fruto era? Vuelvo a repetir, no tiene ninguna importancia. Aquí eso no es relevante, eso aquí no es importante. Aquí lo más grave es cuando irrumpe Satanás para sugerirle a la mujer que Dios no es bueno y que por lo tanto no es posible confiar en su palabra. Es decir, cuando Satanás le dice con que Dios les ha dicho Dios realmente que qué. Recuerde que la naturaleza del pecado está es en qué, en este tipo de especulación. Yo le creo a Dios, confío en Dios y tengo por eso la invitación permanentemente es a creer la palabra de Dios. Génesis 3:3 nosotros lo conocemos y a esta altura del partido diríamos nosotros, Satanás le contesta a la mujer con una negativa tajante, le dice, no morirás, sino que sabe Dios que el día que usted coma de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulos 3, versículos 4 al 5. ¿Qué es lo que está en juego en esta negativa? ¿Es la comida? ¿Son las manzanas? ¿Son las borracheras? ¿Es el sexo? ¿Es la libertad? No es ninguna de estas cosas. El punto medular en esta primera parte de la tentación es simplemente la integridad de la palabra de Dios. Es decir, Satanás lleva a la mujer a dudar de la integridad de la palabra de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque creemos la palabra de Dios, confiamos en la palabra de Dios, en la integridad de la palabra de Dios. Por eso hicimos una introducción corta sobre el concepto de raciocinio, cómo eso nos lleva a nosotros a creernos inclusive, no iguales, sino superiores a Dios. Es decir, aquí habiendo comenzado Satanás arrojando dudas sobre la bondad de Dios, la primera pareja no tenía por qué dudar. Satanás ahora abiertamente contradice la veracidad de Dios. El punto central es si Dios dice la verdad. Eso es lo que está llevando Satanás a la mujer. Y luego nos dice que la palabra misma nos dice que la mujer miró el fruto y era que agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y comió de él. Es más, le dio a su marido y él comió también. Aquí tenemos entonces la primera revelación de la naturaleza del pecado y de qué es lo que es que básicamente está mal con la humanidad. El pecado es infidelidad.
Es dudar de la buena voluntad y la veracidad de Dios. Es dudar de la buena voluntad y la veracidad de Dios. Y eso nos conduce inevitablemente a un acto de rechazo tajante. Hoy en día vemos esto con claridad en dos instancias. Primero, en la multitud de negativas absolutas del registro de la palabra de Dios en la Biblia, aún por parte de teólogos y pastores, e inclusive muchos hombres y mujeres que le echan la culpa a Dios de la tragedia humana. Es decir, hemos puesto en duda la palabra de Dios. Esa es una de las cosas más terribles. Es decir, lo primero que nos lleva a nosotros al pecado es la infidelidad. Pero hay otro segundo aspecto que nos lleva al pecado y se llama la rebeldía. Y nada de lo que hemos dicho hasta ahora, sin embargo, llega al hecho más importante sobre el pecado. Lo más importante sobre el pecado lo aprendemos en la caída del hombre, Adán, donde nunca se sugiere que la caída fue debido al engaño de Satanás. Ojo con lo que voy a decir. Recuerde que nosotros hablamos de la caída de Adán. Nosotros no estamos, y la palabra de Dios no nos sugiere que el pecado es por el engaño de Satanás. La caída de la mujer fue el resultado de los argumentos de Satanás. Ella cayó y ella pensó que el árbol de la ciencia y del bien la harían a ella sabia y quería que ella y su marido disfrutaran de esa bendición, de esa sabiduría. Se dejó engañar. Eva se equivocó y pecó en su error. Pero su equivocación, aunque seria, no fue tan reprensible ni llegó a los extremos que vemos en el caso de Adán. Adán pecó por su actitud abierta de rebeldía contra Dios. Esta diferencia la señala el apóstol Pablo en su interpretación de la caída en 1 de Timoteo 2:14. Dice el apóstol Pablo, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. ¿Por qué? Dios había colocado a Adán y a Eva en el huerto para que ellos tuvieran ¿qué? El gobierno sobre la creación. Eso está en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y les había dado los frutos de todos los árboles para que comiencen, con excepción de uno. Si lo comían, morirían. Adán, sin embargo, con plena conciencia de lo que estaba haciendo, miró a ese único árbol y dijo, no me importa si puedo comer de todos los árboles, al norte, al este, al sur y al oeste. Mientras este árbol esté aquí para recordarme que no soy Dios y que no soy plenamente autónomo, mientras que esté aquí, prácticamente está diciendo lo odio, así que voy a comer de él y moriré y no me importa lo que ese signifique. Si Adán no fue engañado, como lo afirma claramente en 1 de Timoteo 2:14 el apóstol Pablo, entonces quiere decir que él pecó con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Es decir, él elige comer en desobediencia deliberada a Dios. Y la muerte, primero la muerte de su espíritu, pero luego la muerte de su alma y su cuerpo, pasaron a toda la raza humana. La Biblia nunca culpa a la mujer por la caída del ser humano. Ella siempre está diciendo, al contrario, porque nosotros leemos normalmente en 1 Corintios, dice capítulo 15, por cuanto la muerte entró por un hombre, en Adán todos mueren. Y como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 12, 17
y 19. Es decir, la rebeldía de Adán, la que lo llevó ¿a qué? A la desobediencia. Lo llevó a la desobediencia. El pecado es rebeldía porque no es el elemento primario. Eso es solo un elemento secundario. El elemento primario es que la buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios, de la que nos hemos apartado y a la que solo hemos de ser restablecidos por el poder asombroso de la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Y hay un tercer elemento con relación al pecado que se llama el orgullo. De acuerdo a lo que hemos visto en Génesis 3, nos hemos tomado un poquito de tiempo para diferenciar el pecado de la mujer del pecado del hombre, con el propósito de definir los dos elementos radicales del pecado, la infidelidad y la rebelión. Cuando comparamos el pecado de la mujer y del hombre para buscar similitudes, pronto descubrimos otro elemento radical en la naturaleza del pecado. Y es la tercera y muy fuerte y fundamental, que se llama el orgullo. ¿Qué era lo que subyacía en la raíz de la determinación de la mujer para comer del fruto prohibido y dar a probar a su esposo Adán, si no era el orgullo? ¿Y qué subyacía en la raíz de la determinación de Adán para seguir su propio sendero en lugar de la senda que Dios le había indicado, si no era el orgullo? En el caso de la mujer, era la convicción de que ella sabía más que Dios, que era lo mejor para ella y su esposo. Dios les había dicho que el comer del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, les traería serias ¿qué? Consecuencias. Les traería ¿qué? La muerte. Pero Eva, convencida, estaba convencida de su propia observación. Después de que Satanás le sembró la duda, ella estaba convencida que el árbol sería bueno para ella y que Dios estaba equivocado. ¡Qué arrogancia! En el caso del hombre, el mismo elemento está presente. En su orgullo repitió el pecado original de Satanás diciendo, seré semejante al Altísimo. Isaías 14:14. Hermanos, qué terrible es el orgullo. ¿Cómo invade todo? Porque él no desapareció con la muerte del primer hombre y la primera mujer. El orgullo descansa en la raíz del pecado y de la raza humana. El hermano David nos ha referenciado muy seguidamente un libro de C.E. Lewis que se llama Mero Cristianismo. Y él nos dice en ese libro que el orgullo es el centro de la inmoralidad, el mal mayor que conduce a todo vicio. Nos hace querer ser más de lo que somos o lo que podríamos ser, y en consecuencia nos hace imposible alcanzar el gran destino para el que hemos sido creados. Entonces somos caídos, no estamos avanzando, como los actuales exponentes optimistas de la concepción clásica nos señalan con relación a la razón. No somos pecaminosos por la propia naturaleza de las cosas. Eso lo hemos visto. Como los antiguos griegos, ellos también argumentaban, no somos malos por las cosas externas que vemos. Nosotros no somos máquinas, pero sí somos sujetos, nosotros, unos seres que somos ¿qué? Caídos, somos ¿qué? Infieles, somos ¿qué? Rebeldes, somos ¿qué? Llenos de orgullo. Y como resultado, nuestra esperanza está en la gracia de Dios, que envía un Redentor, que en vez de ser infiel, fue fiel.
En vez de ser rebelde, fue obediente. Y en vez de estar lleno de orgullo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, mire que ese es el propósito de la ley. La ley me quiere mostrar que nosotros somos ¿qué? Vivimos en el pecado, somos ¿qué? Pecadores. ¿Y qué es la ley de Dios? ¿Qué es la ley de Dios? Y esta pregunta no es fácil de responder como podríamos suponer nosotros en primera instancia. ¿Por qué? Porque el concepto de ley es complejo y difícil de aprender. De acuerdo al significado bíblico, se sugiere que la ley judía o mosaica, como contenía en el Gesateuco, que es el Pentateuco y el libro de Josué, y en Ezequiel 40 al 48, y en el uso cristiano, para nosotros la ley es el Antiguo Testamento. Y en el significado bíblico el tema no es simple. Hay mucha variedad tanto en el uso que se hace en el Antiguo Testamento como en las ideas particulares al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra ley en su uso más simple y limitado se reserva para el libro de la ley que se identifica con el libro de ¿qué? Del Deuteronomio, o más específicamente con el Decálogo o los 10 mandamientos que constituyen el corazón de dicho libro. Se nos dice que la ley fue escrita sobre unas piedras levantadas por Israel después de que el pueblo cruzara el río Jordán al comienzo de la conquista. Deuteronomio 27, 2 y 3, y que fue guardada dentro del arca del pacto, dentro del tabernáculo. Y esto es importante tener en cuenta estos conceptos que nosotros vamos a encontrarnos aquí. Después, la palabra ley se refiere en un sentido más amplio a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que conocemos nosotros como el Pentateuco, o como se conoce en el pueblo judío, la Torá. Y este tal vez sería el significado de la ley cuando se utiliza en los libros históricos para hacer referencia a la ley escrita con anterioridad. Y eso está en Primera de Crónicas 16:40 y 22:12. Es decir, es evidente que el concepto se amplía de manera continua. La expresión, la ley y los profetas, que con tanta frecuencia aparecen en el Nuevo Testamento, pero que ya estaba en uso desde hacía tiempo. Esto está sugiriendo que la ley es todo el Antiguo Testamento, excepto los libros proféticos, porque los libros proféticos apuntan al Salvador. Y eso no tiene que ver con la ley, tiene que ver con la gracia de Dios. En realidad, en los Salmos, la palabra pareciera ir más allá todavía y denota la revelación divina en general. Es decir, nosotros podemos hoy concluir y definir que la ley es la revelación de Dios, que está escrita. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Qué puede querer significar ese hecho que tengamos tanta variedad de definiciones que hace la Biblia con relación a la ley? Aquí lo más importante es que, a pesar de las expresiones tan diversas, la ley es una expresión del carácter de Dios. Quiero subrayar eso porque, es decir, aquí lo que es importante es que la ley es la expresión del carácter de Dios y por lo tanto trata de una unidad porque Él es una unidad. Es decir, y estamos viendo el carácter de Dios también con el hermano Luis Fernando y los atributos de Dios dentro del carácter de Dios, y la ley es la expresión del carácter de Dios. Y este es el enfoque bíblico en el cual nosotros debemos basarnos, porque la palabra ley nunca se va a referir a las tradiciones orales, sino se va a referir a la palabra escrita, que es la que hace denotar de una manera el carácter del Señor. Pero ¿para qué fue escrita la ley? ¿Para qué fue entregada la ley escrita? ¿Cuál es el objetivo de que la ley fuera entregada por escrito?
Ya hemos sugerido dos respuestas a esta pregunta. Primero es convencernos del pecado y señalarnos al Señor Jesucristo como el Salvador. Creo que si nosotros podemos hoy tener claro este concepto, la palabra de Dios, la carta de los Romanos no puede llegar a ser tan ofensiva a nosotros. Todos somos pecadores. La ley está ¿para qué? Para convencernos del pecado y para señalarnos al Salvador, al Señor Jesucristo. El otro propósito de la ley es limitar el mal. Pablo parece referirse a esta función de la ley cuando le escribe en primera de Timoteo, a Timoteo del capítulo 1, versículo 8 al 10, dice: ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. ¿Cuál es el evangelio de Dios? La ley. La ley me señala que yo soy pecador, que yo necesito un Salvador y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Es decir, la ley ha sido dada por causa del pecado, como dice Pablo en Romanos 5:20 y en Gálatas 3:19. Es decir, la ley es buena por cuanto es una expresión del carácter de Dios. Entonces no podemos decir que la ley es mala. La ley es buena porque está expresando el carácter de Dios. Y Dios en su amor lo que nos quiere mostrar es mi necesidad. Yo estoy en pecado y por lo tanto necesito ¿qué? Un Salvador. Pero la ley es la base para la relación que Dios desea que exista entre sus criaturas y Él. Se trata de algo que interino. Es así que hubo un tiempo cuando no existió la ley y habrá un tiempo cuando ya no habrá más necesidad de que la ley siga ¿qué? Operando. Una segunda función de la ley es revelar al pecado como pecado, decíamos, y al pecador como pecador. La ley ha sido dada para acabar con la hipocresía del corazón humano, que constantemente se imagina que está perfecto delante de Dios y necesita que postre su corrupción delante de Dios. Pablo en Romanos 7:7 dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera, no codiciarás. Y también escribe en el versículo 13, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser en sobremanera pecaminoso. Decir, la ley va a revelar el pecado en mí. La ley está dada para que yo pueda descubrir mi hipocresía que tengo en el corazón humano, para poder venir, recibir a Cristo, recibir su justicia y ahora ser perfecto delante de Dios. Hay breves resúmenes de la ley a lo largo de la Biblia. Usted conoce el famoso mandamiento que le dijeron al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, esta es la condensación de la ley y la coloca por encima de todo tipo de ceremonias y regulaciones. En su lugar, lo que el Señor está es afirmando la relación que debe existir entre cada persona y Dios y entre cada persona y el resto de las personas. Y nosotros decíamos en la sesión anterior, ambas relaciones están caracterizadas por algo que se llama el amor. Y ahí es donde descansa nuestro deber. Pero el problema ¿cuál es? Que nosotros no amamos a Dios con todo nuestro corazón. No amamos a Dios con toda nuestra alma. No amamos a Dios con toda nuestra mente. Y si no amamos a Dios,
tampoco podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros somos sinceros y realmente examinamos nuestros corazones a la luz de lo que encontramos en estas leyes, sabemos y podemos decir, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque una mitad del decálogo se refiere, decíamos nosotros, a una relación con Dios y la otra mitad se refiere a una relación con los semejantes. Y cuando nosotros estamos hablando de la relación con Dios, es del mismo modo que lo hace la elección del primer mandamiento que realiza Cristo. Nos dice que debemos adorarlo a Él, que no debemos tener ídolos, ni físicos ni mentales, que no hemos de tomar su nombre en vano, que hemos de mantener el día de descanso. Pero nosotros no somos obedientes, ni tampoco fueron obedientes los judíos, a quienes se les entregó la ley de manera particular y de una manera que solemne. La segunda mitad del decálogo nos habla de qué, de la relación que deberíamos tener con quién, con nuestros semejantes, en concordancia con la elección que Cristo hace del segundo mandamiento, que nos dice que hemos de honrar a nuestros padres, no matar, ni adulterar, ni robar, ni mentir, y ni siquiera hemos de desear lo que le pertenece a otro. Pero no nos comportamos de esta manera. Y en consecuencia, la ley expone que nuestro pecado y nos reduce a una posición de impotencia delante de Dios. Entonces, podemos concluir que la ley, asuma la forma que asuma, desde su expresión más elevada a su más mínima expresión, está exponiendo nuestro pecado y trayéndonos nuestra justa condenación a cada uno de nosotros como pecadores. El evangelio en la ley, ya lo dijimos, que aunque la principal función de la ley es exponer el pecado, no se trata de que Dios la otorgó para deleitarse cuando comprobara que sus criaturas pecan y lo rechazan. De ningún modo es así. Incluso cuando se revela el pecado hay otro propósito que resulta evidente, que habiendo descubierto su pecado, las personas puedan volverse a Cristo para que les limpie de todo mal. Y es aquí donde nosotros debemos recurrir a la definición más general de la ley. ¿Cuál es? Que es el conjunto de la revelación bíblica. En este sentido, la ley no incluye simplemente las prohibiciones frente a las cuales estamos condenados, sino que abarca la promesa de una salvación perfecta. Es decir, cuando Dios entregó la ley, también dio instrucciones concernientes a los sacrificios. Es decir, el evangelio sabemos que son buenas noticias. Y la buena noticia que Dios nos da es que nosotros somos pecadores, que necesitamos un Salvador y el Señor nos provee el Salvador. Ese es el evangelio de Dios, que Dios nos dice cuál es nuestra condición y nos dice, pero mire, yo necesito que tú te vuelvas a Cristo, cree en Él y serás salvo. Amén. Eso creo que es el evangelio de Dios. Pero cuando el Señor entrega la ley, a través de la ley, Él nos lleva a unos conceptos que se llaman los sacrificios y vamos a ver en qué consisten esos sacrificios y esos sacrificios cómo se perfilan, cómo apuntan al Señor Jesucristo. Entonces, todos los sacrificios del Antiguo Testamento, decimos, apuntaban a la venida del Señor Jesucristo. Pero el significado del sacrificio de Cristo es especialmente claro en dónde, en las instrucciones con respecto a dos sacrificios que debía realizar Israel en el día de la expiación. Otro concepto, expiación. Y vamos a desarrollarlo un poquitico más adelante, porque creo que es una de las palabras que nosotros debemos tener claras y entender para poder comprender de una manera más global el mensaje del libro de los Romanos. El primer sacrificio consistía en que un macho cabrío era llevado al desierto a morir allí.
Este macho, nosotros sabemos, el pastor King lo ha dado a través de las enseñanzas que nos ha regalado sobre este tema. Y decíamos que este macho cabrío antes había sido traído ¿a quién? A Aarón y después a los sacerdotes que le sucedieron a él. Y ese sacerdote, ¿qué hacía? Colocaba sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, identificándose así él y el pueblo a quien él representaba con el macho cabrío. Luego confesaba los pecados del pueblo en oración, transfiriéndolos simbólicamente al macho cabrío. Y luego el macho cabrío era llevado afuera al desierto. En la descripción de la ceremonia se afirma que aquel macho cabrío llevaría sobre sí todas las iniquidades de ellos. Levítico capítulo 16, versículo 22. Y este sacrificio está señalando a Jesús, quien como el macho cabrío padeció fuera de la puerta para llevar sobre sí todas nuestras iniquidades. Hebreos capítulo 13, versículo 12, que también estamos estudiando y hemos estudiado con el pastor King. El otro sacrificio tenía lugar, este era en donde, afuera. Ahora hay uno que se va dentro de la tienda, dentro del tabernáculo. El otro sacrificio tenía lugar allá, en el atrio del tabernáculo, desde donde la sangre luego era llevada al lugar santísimo para ser rociada sobre el arca del pacto. Se sacrificaba un animal. ¿En dónde? En el atrio. Se tomaba esa sangre y se tenía que llevar ¿a dónde? Al lugar santísimo para ser que rociada sobre el arca del pacto. El lugar donde se tenía que esparcir la sangre era simbólico, así como todo el ritual. Se llamaba el propiciatorio. Y el propiciatorio, ahorita vamos a ver una gráfica de un arca, el propiciatorio era una lámina de oro que estaba sobre la tapa del arca. El propiciatorio estaba entre las tablas de la ley de Moisés que estaban dentro del arca y el espacio entre las alas extendidas de los querubines sobre el arca, porque éstas simbolizaban la presencia de los dos querubines, el uno frente al otro, estaban simbolizando ¿qué? El lugar de habitación de Dios. Y vamos a ver lo que significa esa rociar esa sangre en el lugar del propiciatorio. Es decir, sin la sangre, el arca con la ley y los querubines era un cuadro terrible. Es decir, si no se colocaba la sangre en el propiciatorio era algo terrible. Es decir, porque estaba la ley que no se había cumplido. Esto es simbólico. Dentro de la caja del tabernáculo, del arca de la alianza, está la ley de Dios. Y está los dos querubines, que significa la presencia de Dios. Y es decir, si no se llevaba la sangre al propiciatorio para pedir el perdón, porque a Dios se le había ¿qué? Ofendido. O sea que cuando Dios miraba hacia abajo, es decir, a través de los querubines, lo que veía era ¿qué? Que la ley había sido ¿qué? Transgredida. Es decir, ese es un cuadro de juicio y de nuestra desesperanza fuera de la gracia. Pero luego que se realizaba el sacrificio, el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Ingresaba al lugar santísimo y rociaba la sangre de una víctima inocente sobre el propiciatorio, interponiéndose así entre la santidad de Dios y nuestro pecado. Recuerde, la figura de los querubines mirando hacia abajo es la santidad de Dios. Dentro del arca de la alianza está ¿qué? La ley que nosotros hemos transgredido y ese es nuestro pecado. Es decir, entre el pecado y la santidad de Dios ha habido ¿qué? Un sustituto. Es decir, un inocente ha muerto en el lugar de aquellos que deberían haber muerto.
y la sangre es la evidencia. Por lo tanto, la ira ha sido apartada. Ahora Dios puede poner su mirada de gracia sobre el pecador. ¿Y quién es este sacrificio? Nosotros lo sabemos, es Jesús. No podemos saber cuánto comprendían sobre la salvación los que vivieron antes del tiempo de Cristo. Algunos, como los profetas, sin duda comprendían mucho más. Otros comprendían poco. Pero independientemente del nivel de comprensión que hubieran alcanzado, el propósito de la ley era que, claro, era revelar el pecado y luego señalar la venida del Señor Jesucristo como el Salvador. Antes de que Dios pueda entregarnos el Evangelio, debe matarnos con la ley. Pero mientras lo hace, nos muestra que la ley contiene el Evangelio y nos lo señala a Cristo Jesús. Vamos a ver qué quiere decir propiciatorio. El propiciatorio del arca, decía hace un momento, estaba labrado en una sola pieza de oro, con 2 querubines en sus extremos que extendían sus alas por encima de esa lámina, y lo cubrían. El texto bíblico nos dice que sus rostros estaban uno frente del otro, pero miraban hacia abajo, hacia el propiciatorio. Sobre el propiciatorio Dios le habla a Moisés. Allí se reconciliaban los pecados del pueblo por medio de sangre que se rociaba sobre él. En el cristianismo, en nosotros, se le da al propiciatorio el simbolismo de la persona de Jesús, según Hebreos capítulo 9. Quien cubre el arca que contiene las tablas de la ley, indicando que es el único que la cumplió a cabalidad, que es Él el que da el pan del cielo, y la vara que aún cuando estaba muerta, vuelve a la vida, reverdeciendo y dando fruto. ¿Cuál fruto? Su resurrección. Número 17:8. La sangre rociada indica el sacrificio, volviendo el favor de Dios hacia el hombre. Los 2 querubines que lo observan significa que es probado y aceptado por su divinidad. Y finalmente en él, Dios se manifiesta al hombre que le busca. Esta es una figura del arca de la alianza. Tenemos el arca y aquí tenemos los 2 querubines mirándose, están de frente, pero ellos tienen su mirada aquí, en este pedacito que se llama el propiciatorio. Esta es una lámina de oro y aquí viene el sacerdote a rociar. Dentro de esta arca están las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Por eso Jesús es nuestra propiciación, porque con él nosotros hemos recibido perdón de pecados. Vamos ahora al tema de la salvación. Y tenemos aquí una palabra que se llama redención. La redención y la obra del Señor como el Redentor son las 2 palabras más preciosas en el vocabulario del cristiano. Deben ser. Es decir, eso lo vamos a ver más adelante. Con eso finalizamos hoy la charla cuando estemos viendo el tema del Redentor. Pero no son, sin embargo, los términos más utilizados cuando hablamos de la obra de Cristo. Normalmente nosotros hablamos de Él como el Salvador. Con mucha frecuencia nos referimos a Él como el Señor. Pero estas palabras nos hablan directamente sobre lo que Jesucristo hizo por nuestra salvación y de lo que le costó hacerlo. Aquí tenemos una figura que lo llamé el triángulo de la salvación, donde está Dios Padre, donde está el Señor Jesucristo
y donde estamos los cristianos. Y tenemos unas flechas, unas líneas, y miramos nosotros que de Cristo salen dos flechas, una hacia el Padre y otra hacia los cristianos. Y una flecha que sale del Padre hacia los cristianos. Pero no observamos que de los cristianos salga ningún tipo de flecha. Y las dos flechas que salen del Señor Jesucristo es uno, la propiciación que la acabamos de ver. Y la otra flecha que sale del Señor Jesucristo hacia los cristianos se llama redención. Pero cuando el Señor Jesucristo, esta flecha que sale hacia el Padre se llama propiciación, Dios Padre la recibe y extiende hacia los cristianos algo que se llama la justificación, que nosotros llamamos la justicia de Dios, que es, o bueno, no la llamamos, dentro de la teología cristiana la llamamos la justificación por la fe. Pero la pudiéramos llamar porque así Pablo dice, yo soy apóstol del evangelio de la justicia de Dios. Y Dios imparte, Dios da la justicia, ¿se la da a quién? Al cristiano. Entonces vamos, este término propiciación ya lo vimos. Vamos a ver este segundo término, justificación, y terminamos con este término tercero, redención. Entonces, nosotros vimos ya, esta es la explicación de la figura, de la ficha, y vamos a qué es la justificación por la fe. Romanos 5:9 nos dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La justificación es la obra de Dios, por la cual cada persona que cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados será convertido ¿qué? En un hombre justo. Dios recibe ¿qué? La propiciación de Cristo. Y al hombre que cree en Cristo, Dios le extiende entonces ahora ¿qué? La justicia, y lo hace justo delante de él. La palabra justificación quiere decir conformarse a la justicia. Dice en Apocalipsis 12:10, que también vimos con el pastor Kim, que el acusador de nuestros hermanos ejecuta sus artimañas satánicas para que el hombre viva injustamente ante Dios, el gran juez. Y dice, y el gran juez dice que estos son míos. Ellos antes eran ¿qué? Culpables eran esclavos del pecado, condenados a vivir injustamente y ajenos a los pactos de la promesa. Pero las cosas se han cambiado. Es decir, a través de la propiciación de Cristo hemos sido redimidos del poder del pecado. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, hemos aceptado las condiciones ofrecidas de misericordia. Hemos sido librados del pecado por la sangre del Cordero de Dios. Y ahora dice el Señor, viven justos delante de mí. Cristo ha sido resucitado para nuestra justificación, dice Romanos 4:25. O sea, Él resucitó de la muerte para que nosotros podamos participar en su victoria sobre Satanás, el pecado y el egoísmo. Cristo venció la injusticia de este mundo para que sus seguidores también vivan justos y santos en este mundo. Y vamos a ver el tema de la redención. El tema de la redención, quizás la ilustración más grande que hay en el tema de la redención está en el libro de Oseas. En la historia de Oseas. Porque nosotros conocemos la historia de Oseas, donde Oseas compra a su esposa en una subasta pública. Es decir, usted conoce, voy a hacer así rapidito, un pequeño repaso.
Dios le dice a Oseas que se case con una prostituta. Y Oseas se casa con la prostituta, tiene hijos con ella. Y además de eso, pues, ella es infiel, ella le es infiel, él va y la busca, la trae, la perdona, ella vuelve y se va. Y hay un momento en que ella se va y parece que tiene muchas deudas y llega a ser esclava de las deudas. Y en esa esclavitud de las deudas, ella va a una subasta pública. Y en esa subasta pública normalmente o se piensa que la esposa de Oseas estaba desnuda. Y en esa subasta hay unos precios donde Oseas decide pagar. Y queremos en estos minutos que nos quedan de aquí en adelante ver unas lecciones significativas que lo que tiene que ver con la redención, lo que tiene que ver con ser redentor. Y hay vuelvo a repetir, unas lecciones muy significativas en este drama. Recuerden el nombre de los hijos que le nacieron a Oseas y a Gomer. Hay muchas cosas que el Señor Dios nos quiere explicar. Pero, repito, lo que queremos llegar en esta historia es cuando Gomer es hecha esclava. Y repito que posiblemente es por causa de unas deudas. Pero Oseas decide, no tanto decide, él debe librarla, porque Dios se lo mandó que él tenía que librarla, como una demostración de la manera en que el Dios fiel ama y salva a su pueblo. Aquí en este drama estamos viendo a través de Oseas como en el papel de Dios, y en el papel de Gomer estamos nosotros, los seres humanos. Cómo Dios es un Dios fiel que ama y salva a su pueblo. Los esclavos eran vendidos desnudos en la antigüedad, repito. Y esto debe haber sido también tan cierto en el caso de Gomer cuando estuvo parada en la subasta en la ciudad capital donde se encontraba Oseas. Y aparentemente había sido una mujer hermosa. Todavía era hermosa a pesar de su estado caído. Cuando comenzaron las ofertas, estas eran altas. Mientras los hombres de la ciudad ofrecían comprar el cuerpo del esclavo. Y empezaron. Uno dijo, doy 12 piezas de plata. Oseas dijo, doy 13. Otro dijo, 14. Otro dijo Oseas, 15. Los postores que ofrecían menos se habían retirado. Pero alguien agregó 15 piezas de plata y un homer de cebada. 15 piezas de plata y un homer y medio de cebada, dijo Oseas. Oseas seguía en esa lucha del remate. Nosotros nos podemos imaginar el rematador que debió haber recorrido con su mirada el público y no recibiendo otra oferta, dijo, vendida a Oseas por 15 piezas de plata y un homer y medio de cebada. Ahora Oseas era dueño de su esposa. Podría haberla matado si hubiera querido. La podría haber humillado delante de todos de la manera que él hubiera elegido. Pero en lugar de hacer eso,
la vistió y la condujo dentro de la multitud anónima que estaba alrededor de él. Y le demandó su amor, prometiéndole al mismo tiempo que él la amaría. Así es como lo narra el pasaje. Oseas 3, del 1 al 3 dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Oseas estaba en todo su derecho de demandarle lo que antes ella no le había dado. Pero junto con la demanda, él también promete que amarla. La enseñanza de esta historia es que Dios ama a todos los que son verdaderamente sus hijos espirituales. Esto es lo que significa la redención. Comprar la libertad de la esclavitud. Si entendemos la historia de Oseas, entonces, y en la historia de Oseas entendemos que nosotros somos los esclavos de la subasta pública del pecado. Fuimos creados para tener una comunión íntima con Dios y para la libertad. Pero nuestra infidelidad nos ha deshonrado. Primero hemos flirteado y luego hemos cometido adulterio con el mundo pecador y sus valores. El mundo también ha ofertado por nuestra alma, ofreciendo sexo, dinero, fama, poder y tantas otras cosas en las que trafica. Pero Jesús, nuestro esposo fiel y amante, participó de este remate y nos compró. Ofreció su propia sangre. No hay oferta mayor que esa. Y fuimos hechos suyos. Nos volvió a vestir, no con los harapos sucios de nuestra vieja injusticia, sino con vestidos nuevos de justicia. Nos dijo, me pertenecen, no tomarán a otro, lo mismo haré yo. Eso significa la redención. Es decir, el Señor Jesucristo participó en esa subasta pública para comprarte a ti y comprarme a mí con su propia sangre. Nos quitó esas vestiduras viejas, sucias, de nuestra vieja manera de vivir y nos volvió a vestir con nuevas vestiduras, vestiduras de salvación. La redención tiene dos consecuencias. En primer lugar, significa que ahora somos libres. Si bien puede parecer paradójico, el haber sido comprados por Jesús significa haber sido dejados en libertad, libres de la culpa, libres de la ley y libres del poder del pecado. Pablo habla de esta libertad en la epístola a los Gálatas, donde el punto más alto de esta carta desafía a quienes les está escribiendo. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo ¿qué? Libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pero esta es una libertad de un tipo especial.
no significa que estamos libres y podemos hacer lo que nos plazca, pecar con impunidad o nuevamente quedar sujetos a la rebeldía y a la infidelidad. He sido libertados, hemos sido libres. Dios nos ha comprado para una cosa, para servirle a Dios. Hemos sido hechos libres para desear el bien. Hemos sido liberados para que podamos obedecer y amar a Jesús. Como Pablo escribe en 1 Corintios, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo. La redención es algo glorioso. Cuando pensamos en ella, nuestros corazones lo que deberían hacer era derretirse y hacer brotar alabanzas hacia aquel que se dio a sí mismo para que pudiéramos ser, ¿qué? Libres. Pero no solo eso. Dios nos está llamando al nivel más alto de entrega. De la misma manera que Jesús entregó a sí mismo por nosotros, así deberíamos entregarnos nosotros a Él. Debemos tener la voluntad de servirle y estar prontos y dispuestos para Él. Él murió por nosotros, por su gran amor. Ese amor tan asombroso, requiere mi alma, requiere mi vida, requiere mi todo. Hermanos, frente a este tema que he querido hoy abarcar con ustedes, era tener una definición de conceptos que hemos tratado en estos 3 capítulos y medio del libro de Romanos, pero que vamos a continuar tratando de aquí en adelante. Y por eso he titulado este material una galería de conceptos, que yo sé que usted los conoce, usted los domina, para usted eso es algo dentro de su vida cristiana, dentro de su ministerio, es algo que usted permanentemente está trabajando. Pero simplemente quise fue recordar para poder comprender más el texto de esta carta a los romanos y para viajar con más confianza y más tranquilidad en los temas o las discusiones que abre esta carta. Y quise hacerlo primero para glorificar al Señor, segundo para que nosotros pudiéramos comprender, entender de qué está tratando esta carta a los romanos, que es una carta de suma teología, pero también que usted o yo me pueda más bien dirigir a usted con tranquilidad de que estos conceptos los di y que están claros y que podamos nosotros entenderlos para a medida que vayamos avanzando podamos comprender todos estos temas. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por este momento, por darnos la oportunidad de compartir con el Señor y poder compartir con ustedes estos temas. Y el próximo miércoles, si el Señor nos tiene con vida, continuaremos. Porque como leíamos al introducir el tema hoy, en el versículo 21 dice, pero ahora, ese pero ahora lo que hace es como una bisagra, cambia de dirección. Cuando dice el pero ahora es, vamos a direccionarnos hacia otro lado. El apóstol Pablo durante estos 3 capítulos y medio nos mostró una serie de conceptos y ahora nos dice, pero ahora vamos a dirigirnos hacia un nuevo lugar. Pero para dirigirnos a ese nuevo lugar, lo que necesitamos es tener claridad y saber
para dónde vamos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este maravilloso tiempo que tú nos regalas, por el tiempo que nos das para bendecir y ser bendecido. Bendigo a cada hermano, a cada pastor, a cada líder, a cada persona que se ha reunido con nosotros a través de este medio, para que tú, maravilloso Dios, nos guarde, nos proteja, Señor, y que podamos santificar tu nombre, Señor. Que podamos santificar tu nombre donde quiera que vayamos, Señor, donde quiera que estemos. Señor, que podamos nosotros a partir de este momento poder glorificarte a ti, llevarte a ti, Señor, donde quiera que vayamos, a cualquier lugar donde estemos, Señor, podamos ser dignos embajadores tuyos, Señor, y que podamos, Señor, amarte a ti, Señor Jesucristo. Amarte a ti como tú, Señor, nos has amado. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maravilloso Dios, bendícelos, guárdalos, míralos con agrado. Extiéndales su amor, Señor, muéstrales su favor y concédales tu chalón, tu santa paz. Hermanos, Dios los bendiga. Feliz tarde. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo y espero que esta tarde haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Dios los bendiga y feliz tarde. Un abrazo, Pastor Amén. Tocayo. Gracias, Bendiciones. Gracias. Dios lo bendiga, Pastor Luis. Hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias, Pastor. Bendiciones. Gracias. Feliz tarde.